Y hoy tenemos a un senador, un querido amigo, Juan Carlos Raffo Camarillo, que está por el Grupo Socialista en el Senado. Y, además de los buenos días, Juan Carlos, ¿qué es el Senado? ¿Qué se hace allí? La gente se pregunta, bueno, esa cámara que hay allí, ¿qué se hace? Bueno, en primer lugar, buenos días y quiero darte las gracias por la atención al haber, digamos, concretado la entrevista y la charla que vamos a tener, ¿no? A ver, el Senado es verdad que es algo desconocido, porque habitualmente los medios sitúan el centro de lo que es el debate político y la atención, digamos, de la dialéctica cotidiana y diaria en el Congreso, ¿no? Pero todos los países, digamos, todas las democracias más avanzadas a nivel mundial, fundamentalmente los occidentales, aunque hay senados en todos los países del mundo, tienen una doble cámara, ¿no? Porque entienden que es una forma también de contrarrestar el poder omnímodo de tan solo una cámara, o sea, que el proceso legislativo sea algo más racional, más reflexivo y que cuente, digamos, desde muchas perspectivas a la hora de lo que es el debate de cada una de las leyes que salen, ¿no? Bien, el Congreso forma parte, digamos, de esa otra cámara por donde pasan todas las leyes que pasan por el Congreso. Hay una doble discusión y también sirve para control de lo que es la tarea y la labor del gobierno, ¿no? Pero tiene una particularidad importantísima, que hemos tenido la posibilidad, desgraciadamente pienso yo, ¿no?, de tener que aplicar el que conocemos ya todos con el artículo 155, que probablemente ni siquiera las generaciones nuestras y mucho menos las que han venido después conocían de su existencia probablemente en la Constitución. Y es que es un artículo que lo que hace es para garantizar la unidad de lo que es la soberanía popular y el territorio de España, y para la convivencia y la cohesión de los territorios. Es un artículo algo drástico, pero que sirve para que se tomen medidas cuando hay algún comportamiento, digamos, de falta de compromiso y de respeto a las normas de convivencia generales, ¿no? Ese fue el artículo que se aplicó precisamente desde el Senado, no tuvo nada que ver el Congreso, tuvo que ver solo el Gobierno, que elabora un informe que deriva al Senado y el Senado lo debate, lo discute, lo reflexiona y lo vota, ¿no? Entonces, la importancia y la relevancia que tiene a la hora de lo que es mantener la cohesión y la convivencia territorial en el Estado español, ¿no? Sí, senador, antes había gustado a usted haciendo gestiones también en el gobierno civil, aquí en Sevilla, ha pasado por muchos lugares. Cuando uno pega el salto a Madrid y se ve allí con unos compañeros, porque a fin de cuentas son compañeros y son adversarios, no son enemigos, esto es algo que hay que redundar siempre al público, porque lo que ocurre o los diálogos que puede haber allí es la escena política, pero después está la amistad. Es decir, no crean ustedes que todo lo que ocurre allí después se lleva a la calle. En el momento que lleva allí se van a tomar café juntos, hablan juntos y proponen cosas juntos, y yo creo que casi el mayor diálogo de entendimiento sale en el café o en el almuerzo, quizás más que en el Senado, ¿no?, y en la mesa. Correcto. Estuve exactamente en la delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, es decir, mi relación fue directamente con lo que eran las competencias que tenía la Junta en todas las temáticas y las áreas: medio ambiente, servicios sociales, sanidad, etcétera, etcétera. Era la coordinación con todas las delegaciones que llevaban esas temáticas y la mía propia, que era el tema de seguridad, emergencia, justicia, la administración autonómica, etcétera, ¿no? Ese salto es toda una experiencia, ¿no? Para cualquier persona. No hace falta que diga, es un orgullo el poder representar a todos los ciudadanos españoles, porque en definitiva cada senador, cada diputado es una representación del pueblo español, ¿no? Más allá de que vamos en representación, digamos, más concreta y singular de una provincia en concreto, como es la provincia de Sevilla, que por supuesto no deja de ser también una gran satisfacción, ¿no? Porque que la tierra que te vio nacer y crecer, pues te haya permitido, con el apoyo de los ciudadanos, formar parte de esa institución tan importante como es el Parlamento en su conjunto, en este caso en el Senado, yo creo que es una satisfacción para cualquier persona, digamos, de este país, ¿no? Bien, yo creo que es muy acertado lo que has planteado. Lo que has planteado es acertadísimo, ¿eh? En estos momentos de tensión y de crispación, yo quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? Que aunque algunas veces lo que se traslada son los momentos de desencuentro, que algunas veces, pues bueno, es como en cualquier familia hay siempre tensiones. Y la palabra está muy acertadamente empleada. No somos enemigos, sino somos adversarios políticos en un campo de juego, en un terreno en el que, bueno, compartimos lo fundamental, aunque después nos distanciamos algo en lo que son nuestras ideologías y matices, ¿no?, sobre cómo poder llevar adelante las cosas, ¿no? Bien, algunas veces pues surgen temas como el que hemos tenido que vivir desgraciadamente hace poco, ¿no? Hay algunas veces personas que son tóxicas, entre comillas,
El otro día vimos un diputado que no quiero mencionar, que siempre pues son insultos los que prácticamente trasladan en la misma Cámara del Congreso, sí. Pero yo quiero trasladar lo que ya anteriormente has comentado, ¿no? que creo que es bienvenido el que la ciudadanía conozca que el 99,9% de los diputados y diputadas tenemos una relación personal mucho más que buena, es decir, compartimos café, comemos juntos, familia, hacemos una vida cotidiana, sí, lo sé. Algunas veces nos encontramos y nos sentamos juntos cuando vamos a lo mejor entre distintos partidos para cenar en cualquier sitio de los alrededores del Senado después de haber terminado la sesión. Y hay una buena relación personal. Yo mismo en la mesa tenemos una relación estupenda, aunque discrepemos en muchas ocasiones de algunos asuntos. Y yo creo que esto hay que destacarlo, que no nos quedemos solo con ese mal sabor de boca de las situaciones que ocurren de un conflicto mal llevado, mal gestionado en un momento determinado por expresiones malsonantes, ¿no? Que puedan ocurrir. Que además, desgraciadamente, creo que los medios replican en exceso, se le da menos importancia al otro, ¿no? Senador, yo creo que es que los medios han cogido banderías y eso es un error. Nosotros debemos escuchar a todo el mundo, que cada uno de su opinión, respetarla y no inclinarse la balanza. Aquí, lo que es la televisión y lo que es el juego, me refiero, de los medios de comunicación, es ser testigos y no notarios. No tenemos que juzgar a nadie. Senador, le iba a preguntar, lo mismo que cuando yo hablo con los alcaldes, le digo, bueno, un alcalde puede ser de un partido, puede ser de otro, pero lo que no cabe duda es que cuando lo nombran y pisa el umbral de la casa consistorial, ya es alcalde de todos, lo mismo que los senadores. Los senadores no es que son de un lado y son de otro. Los senadores, cuando Juan Carlos, en este caso Rufo, va directamente al Senado, defiende los intereses de toda España, no solamente los de Andalucía. Entonces, quiero decir que cualquiera que quiera defendernos, bienvenido sea, ¿no? Efectivamente. Sí, yo creo que la cámara de resonancia que hoy día ejercen los medios de comunicación, además, desde mi punto de vista, entre comillas, no sé si es la palabra más apropiada, se ha intoxicado un poco del lenguaje de lo que son las redes sociales. ¿Verdad? Es un lenguaje que puede ser, claro, un lenguaje puede ser directo, más o menos contundente, pero bueno, cuando ya empieza a ser de mensajes cortos, donde aparecen incluso palabras que originan tensión, crispación y conflicto, yo creo que no es un buen papel el que se está jugando en este sentido, ¿no? Por lo que decía antes, es que es una desgracia que tenga más reflejo las expresiones soeces que dice un diputado en un momento determinado, que de los temas que se han discutido en el Parlamento, que a fin de cuentas, cuando se llegan a acuerdos importantes, que ha ocurrido en esta semana y en la anterior y en la anterior y en la anterior, y en muchas ocasiones prácticamente por votos con unanimidad, salvo alguna excepción de algún voto en particular que se queda atrás en este sentido, pero en muchas ocasiones se toman decisiones importantísimas, pensando en el bien común por parte de todos los que estamos allí, que no tienen ninguna resonancia en los medios de comunicación. Y eso es una pena, porque al final la idea que va quedando es la parte negativa. Parece que vende más la polémica, la tensión, el conflicto, la agresión verbal, que lo que son las grandes decisiones que se toman en el interés común de este país, ¿no? Y después creo que has dicho una cosa importantísima. Yo creo que es un valor de la democracia que es fundamental, que no se puede perder, porque si no estaríamos en otro sistema. Es primero... Lo dijo un día Felipe González recientemente en un desayuno, ¿no?, de estos que se hace con los medios de comunicación, que la importancia de la democracia no es solo el que se pueda ganar por parte de cualquier opción política, sino hay algo importantísimo que es el hecho de aceptar la derrota y reconocer al ganador, ¿no? Si cuando alguien sale adelante tiene que ser entendido que es el alcalde efectivamente de todos, el presidente de todos, la Junta de Andalucía, en este caso Susana Díaz, la Pedro Sánchez, ante Rajoy. Otra cosa son las discrepancias que pueda haber como adversarios políticos en un momento determinado a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero por supuesto que hay que tener un respeto absoluto por quien saca adelante, porque ha sido apoyado en primer lugar por un apoyo mayoritario ciudadano, o bien por la representación soberana del pueblo popular que está en las cámaras tanto del Parlamento como del Parlamento, como de un ayuntamiento o del Parlamento de una comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que cuando los medios de comunicación se serenan, se destensan, no hacen una hoguera con cualquier pequeña noticia, se aplacan las cosas y se van solucionando desde la tranquilidad. Yo creo que debemos tener un lenguaje, como siempre se ha tenido, desde el respeto. Creo que también ha sido una invasión, que sí que es el derecho al voto para que entren otras personas, pero no se puede ser magistrado
por que te voten, tienes que tener unos estudios previos. Entonces, estamos viendo gente que ni siquiera ha tenido un pequeño empleo y está hoy de diputado. Y como consecuencia de eso, bueno, pues de la pasar del nada al todo, de pasar a ganar 700 euros a ganar 120.000, pues claro, eso le supone un cambio en su vida y una transformación. De hecho, muchas veces cuando cualquier tipo de grupo, y sobre todo los nacionalistas, en un momento determinado dice, nos vamos, y dice, bueno, váyase usted, y dice, no, que aquí cobramos muy bien, no podemos ir. O sea, quiere decir que tiene muy claras las cosas, ¿no? Y hay que serenarse, y yo creo que esto es un sarampión que está incubado, pero yo creo que esto tiene su tiempo también para volver a la normalidad. Sí. Hombre, en líneas generales, bien, yo considero que hay personas que a lo mejor, no por el nivel de estudio ni por el tiempo que llevan en el ámbito laboral, si llevan más o llevan menos, han reunido una serie de cualidades que han podido ejercer ciertos liderazgos en una parte de la población determinada. Yo creo que hay que respetar el hecho de que puedan ser representantes de una parte de esa soberanía, ¿no? Y no creo que el hecho de tener el título universitario, que es mi caso, es garantía de que tenga yo más capacidad que algunos sindicalistas que yo conocí, que lo que hacían era trabajar en un taller, o eran electricistas, todo lo contrario. Aquí tenemos también una particularidad en España, que yo en alguna ocasión a algunos amigos franceses, en algún caso que he conocido a algunos alemanes, me comentaban que en Alemania, en Francia, o en países, digamos, que son democracias ya muy desarrolladas, que han dado pasos adelante muy importantes en el respeto a los representantes populares, etcétera, se asombraban cuando alguien llegaba aquí en España a ser ministro, como era el caso de Corcuera, que era un electricista, un oficial de primera. Pero tiene una cabeza amueblada magnífica. Efectivamente. Lo importante es lo que pueda aportar uno para el bien común, ¿no? Y si eso es así, pues estupendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que fruto de las circunstancias que habíamos vivido con la crisis, yo comprendo que la población tuviera un nivel de crispación importante, porque eran muchos millones de personas que estaban quedándose aisladas de lo que eran los ingresos necesarios para sacar dignamente a su familia adelante, ¿no? Y hubo una convulsión social que facilitó que hubiera fuerzas políticas nuevas en el escenario político, porque la población consideraba que los partidos que hasta ahora habíamos estado en la escena política no habíamos tenido capacidad de resolver las necesidades más importantes de la población, y así hay que verlo. Y yo creo que es bueno hacer también una autocrítica en este sentido a los partidos mayoritarios que hemos estado, digamos, en ese contexto, ¿no? Ahora bien, es cierto que prácticamente todos los gobiernos que gestionaron la crisis en su momento, salvo Obama, todos pasaron a la oposición, o Merkel, ¿no? En Francia, en Inglaterra, en Portugal, en Italia y en todos los países europeos prácticamente que están dentro de la Unión Europea, ¿no? Los llevó por delante como si fuera una ola, ¿no? Entonces ha habido una ola de nuevas organizaciones políticas. ¿Cuáles son las que nos deben preocupar? Pues aquellas que ponen en cuestión, digamos, resortes fundamentales del sistema democrático, o resortes fundamentales de lo que es el proyecto de la unidad europea, ¿no? Que eso son garantías de la convivencia en paz y la cohesión y el respeto a la diferencia y la diversidad entre todos los ciudadanos que convivimos en un entorno geográfico, político y económico, ¿no? Y también es cierto que ha habido veces que se han incorporado personas que lo que pretenden es, pues, socavar lo que son los resortes de esos principios constitucionales, porque han puesto en cuestión, aunque algunos han cambiado últimamente bastante, lo que significaba todo el entramado, toda la arquitectura de la Constitución de 1978. Que en mi opinión, y creo que así opinamos prácticamente la inmensa mayoría de los representantes del pueblo español en el Parlamento, tanto en Senado como en el Congreso, esa Constitución es una Constitución ejemplar, que ha llevado a España a 40 años de estabilidad, de convivencia en paz, de desarrollo. Aunque la crisis ha echado abajo muchas cosas a la hora de las decisiones que se han tomado, ahora lo que hay que apostar es por recuperarlo, esos derechos, ¿no? O por impulsar una economía que sea más solidaria, ¿no? Un desarrollo económico que tenga más en cuenta a las personas. Y en esas tareas en las que estamos,
y es en la que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Senador, ¿a qué acuerdo habéis llegado últimamente en la mesa, por ejemplo, que son buenas noticias y sin embargo no llegan al público? Porque estáis haciendo cosas allí continuamente, buenos encuentros, refinando, retocando, bueno, pues esto es una idea buena, pues esto se puede mejorar, bueno, pues y vamos a llegar a acuerdos y vamos a hacer que España siga funcionando sin problemas. ¿Cuáles son esos trabajos últimos que de mesa? Bueno, por ejemplo, uno muy reciente, que es un asunto que es simbólico, es que había personas que estaban absolutamente al margen de lo que era el sistema democrático, que tenían algún nivel de discapacidad o funcionalidad y que no podían participar en las decisiones, digamos, colectivas de todos los ciudadanos. Eso fue una decisión unánime en el Senado en la última votación que hubo, ¿no? Y como esta, hay muchas decisiones que afectan a los ciudadanos en su vida cotidiana, tanto en lo humano como en lo social o en lo económico, y que ahora hay una batería muy importante que se está empezando ya a sacar adelante, como pueden ser el asunto relacionado con el salario mínimo, etcétera, ¿no? Y los asuntos relacionados con la atención a menores, a la dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y que yo creo que esto es necesario que aflore en los medios de comunicación, no solo ya en el momento en el que se aprueba, sino todo lo que es el proceso de debate y discusión, para que vayan viendo cómo efectivamente diputados y senadores cumplimos nuestra tarea de estar preocupados con aquello que afecta directamente a las personas en lo cotidiano y en el día a día, ¿no? Sigo hablando con el senador, nuestro querido amigo Juan Carlos Rafo. Senador, estamos ahora a días vistas de las próximas autonómicas. ¿Qué propuesta tiene ahora mismo el Partido Socialista para mejorar las cosas? Bien. Bueno, en primer lugar, lo que habría que decir es que haya una fotografía, aunque sea sencillita, tampoco me quiero extender en exceso para aburrir a nadie, ¿no? De cuál era el punto de partida, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que se están poniendo en cuestión también cosas sobre los 40 años de Andalucía, y yo creo que eso es un argumento político de muy poco contenido y muy poco peso a la hora de poder plantearse como alternativa al gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Es decir, el hecho de que, porque llevan ustedes 40 años, pues debe ganar otro, tiene muy poca solidez, porque yo creo que ningún partido que lo plantea habla, ni da datos, ni da cifras de cómo estaba Andalucía hace 40 años. Andalucía era... Hay fotos que lo testimonian, O sea, entra a cualquier pueblo tú tendrás montones de fotografías y montones de entrevistas de cuando la gente luchaba un alcalde porque le pusieran simplemente un pequeño alcantarillado para Correcto. Que los corrales de vecinos no tuvieran una poza séptica, ¿no? Sí. O sea, y eso es ayer. Sí. Aquí hay una referencia muy importante. Habitualmente, cuando estamos nosotros ubicados en un espacio físico o compartimos con algunos ciudadanos la vida cotidiana y diaria, la visualización de los cambios que tenemos respecto a las personas que nos han ido acompañando en el tiempo o en el entorno, como lo vivimos diariamente y no vemos a medio y largo plazo la evolución del pasado a la actualidad, eso muchas veces nos lo dan las personas que vienen de fuera. O sea, yo conozco a extranjeros que vienen aquí a Andalucía, a compatriotas como son los valencianos, a catalanes, a vascos, a castellanos manchegos, castellanos leoneses, a visitar Andalucía, que cada vez vienen más en masa a pasar sus vacaciones, cuando visitan pueblos y visitan ciudades y se quedan absolutamente impresionados. Y de que esto ha sido un esfuerzo colectivo de todos los andaluces, de la sociedad civil, liderados por supuesto por el gobierno que ha sido socialista, pero sin la sociedad civil como impulsora también y como, digamos, copartícipe de ese esfuerzo tan grandioso que hemos hecho, yo creo que es quitar valor a algo que ha hecho la propia sociedad, teniendo en cuenta su punto de partida y adaptando una madurez y una capacidad de iniciativa impresionante, ¿no? Es decir, hoy día Andalucía, que sería probablemente ni la décima, ni estaría ni en el 12, ni en el 13, ni el 14, como comunidad autónoma exportadora, hoy día es la segunda comunidad que más exporta a nivel mundial de las de España, de las distintas comunidades y regiones españolas, ¿no? O sea que superamos a Madrid, que tiene la particularidad de que al ser capital tendría que tener mucha más fortaleza en este sentido, ¿no? Allí se mueven muchos recursos económicos, la capitalidad es un factor importantísimo de atracción de sedes, tanto internacionales como nacionales, y pagan los impuestos allí, y cuando alguien habla de Madrid, hombre, tendrían que tener también en consideración que muchas veces cualquier ciudad
que adoptara la capitalidad tendría esa capacidad en los próximos 40, 50, 60 años de convertirse auténticamente en un alter ego económico sin ningún género de duda, ¿eh? Entonces yo creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Otro asunto era, por ejemplo, el nivel de universitarios que tenía Andalucía, que no llegaba ni al 5% hace 40 años. Hoy día es el 25%. No hablemos del analfabetismo, no hablemos del tipo de trabajo que había, por ejemplo, en muchísimos pueblos y en el ámbito agrario, ¿no? Cuando hoy día Andalucía es una potencia en lo que es la industria agroalimentaria y lo que había prácticamente eran monocultivos de la aceituna, el algodón y 2 o 3 cosas más, ¿no? Y hoy día somos primer nivel mundial en nutrir los mercados internacionales de todo tipo de productos, ¿no? Bueno, todo esto hay que ponerlo en valor, ¿no? Y hay quien no lo quiere poner en valor. Yo aceptaría una crítica siempre que se reconociera previamente el punto del partida, ¿no? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues teniendo en cuenta que en la crisis nos han venido menos fondos desde la caja común del Estado para financiar la sanidad, la educación, la dependencia, y que en Andalucía, a pulmón, gestionando bien, no se ha cerrado ni un centro educativo, ni un centro de salud, ni una urgencia hospitalaria, no se ha quitado ni una prestación sanitaria, mientras que en otras comunidades se privatizaban hospitales, se cerraban urgencias de las que hay periféricas en el medio rural, se cerraban centros de salud. Aquí hemos seguido inaugurando, no al mismo ritmo que antes, pues nuevos centros hospitalarios en las geografías andaluzas, nuevos centros de salud, institutos, centros educativos. Es verdad que el ritmo ha sido mucho más lento porque ha habido mucho menos dinero para poder tanto contratar profesorado como para construir nuevos centros. Pero es cierto que aquí se ha hecho un esfuerzo muy importante para mantener una parte importante de profesores que eran interinos o contratados, aunque nos llegaban menos recursos y nos obligaba la normativa de contratación de personal que había en el ámbito estatal. Bueno, pues aún así hemos hecho un esfuerzo que es reconocido por todas las comunidades, que están sorprendidas precisamente con el modelo que sin tener por qué cerrar servicios públicos de primer nivel ha sido capaz de aguantar el tirón. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues seguir manteniendo los derechos que en su momento fueron limitados y ampliarlos a más. Ha habido una decisión, por ejemplo, última, de que puedan ampliarse los implantes cocleares a niños que podían padecer una sordera, que los podían limitar a lo largo de toda su vida, o el caso de los parches para los diabéticos de tipo 1, ¿no? Decisiones como esa de aumentar las prestaciones, eso no se ha hecho en ningún lugar de la geografía española. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros? Entonces tenemos un potencial impresionante, en recursos humanos, en personas que están bien formadas, en materia prima de los recursos naturales, en puertos, en infraestructura, en carreteras, ¿no? Andalucía está en una digamos, situación privilegiada. Una vez que somos la segunda comunidad más exportadora de España, después de Cataluña, no nos olvidemos que son las 2 comunidades que destacan a la hora de trasladar el producto que originan en su propio territorio, compitiendo con los niveles de calidad a nivel mundial, es dar un salto todavía más cualitativo en la calidad y cuantitativo en extenderlo, ¿no? Incorporando, por supuesto, todos los aspectos tecnológicos. Y aquí yo me quiero centrar en una cosa. Hoy día, la mayor exportación de nivel tecnológico que se produce por el desarrollo de nuevos drones y por el tema de la aeronáutica se dan en Sevilla. Sí, sí. Bueno, pues eso es una matriz, podríamos decir, un núcleo, el corazón de lo que está facilitando que en colaboración además con muchas universidades que han abierto focos de avances tecnológicos, de desarrollo de innovación en la investigación, en temas que tienen que ver con la biotecnología, con la electrónica, con la informática, con lo que es el desarrollo tecnológico del futuro. Creo que eso va a generar una capacidad de generación de empleo de calidad muy importante, ¿no? El otro día, senador, estuve cubriendo la información de la apertura del alumbrado en un pueblo de Puente Genil, coincidí con la presidenta, con Susana Díaz, charlamos un rato y yo le dije, hay que ver este pueblo que contagia el entusiasmo, porque todo es lanzarse al mundo. Sí. No tienen fronteras. Estuve con los Jiménez, que ponen la luz desde aquí hasta Tokio, desde Tokio, o sea, cogen desde Asia, se traen los LED y los vuelven a vender allí. Correcto. O sea, son una gente increíble. Sí. Y después una gente tan preparada como Juan Ortega, estuvimos en la Almazara, bueno, una gente que parece que el mundo se va a acabar mañana. O sea, siguen luchando desde por la mañana hasta por la noche, pero con entusiasmo, y sin que venirse abajo, porque ven que hay posibilidades. Y otra parte que después queremos comentar, para que sea una doble pregunta, la importancia también de la Junta de Andalucía en todo lo que ha sido el que no se pierdan las grandes edificaciones, templos, palacios, que esos patrimonios de todos para la eternidad.
Correcto. O sea, si tenemos un valor añadido en Andalucía, que son los recursos naturales de la agricultura, la minería, etcétera, ¿no? Los recursos humanos, las personas con su formación. Por cierto, no me gustaría olvidarme un detalle muy interesante, al hilo de aquello de que aquí el nivel de formación es mucho peor que en otros sitios, etcétera, ¿no? Prácticamente los andaluces ocupan casi la mitad de los primeros puestos de las 10 primeras plazas siempre en los estudiantes de bachillerato. Y en las universidades tenemos cerebros privilegiados. Sí, porque es que tenemos capacidad. Nosotros no somos ni más ni menos que nadie. Lo que tenemos que trasladar y ser conscientes y sentirnos orgullosos es de que podemos llegar a ser lo mismo que cualquiera, porque tenemos capacidad para ello. No nos limita absolutamente nada. Ya no hay que responder a los insultos o a las descalificaciones que se nos hacen, porque estas tópicas de siempre. Si nosotros ya sabemos y somos conscientes que no tiene nada que ver con el presente, y lo que hay que hacer es seguir trabajando en esa senda como los ejemplos que has puesto. Hay muchos más en todas las áreas y temáticas que queramos hablar. Sí, pero entre 30.000 habitantes, pero que haya tanta ilusión, es tremendo. Es que no hay paro, es que prácticamente me dijo Esteban Morales, que es vuestro alcalde allí, y dice que estamos casi a punto de terminar con ellos. Son pocos, pero hay todavía, pero el esfuerzo sigue, pero que es raro que aquí no tenga una ocupación alguien. Está claro. La Junta está muy en contacto con todas las iniciativas estas que hay, de personas que han sido capaces de abrir nuevos mercados, habiendo generado cosas nuevas, y todo lo que significa el impulso a las ayudas de abrirle los caminos en el ámbito internacional. Hay departamentos y centros en la Junta de Andalucía, y en concreto muy cercanos también a la presidencia de la Junta, que trabaja directamente con este tipo de empresarios precisamente para que den ese salto, ¿no? Y porque pongan a Andalucía en primer nivel en muchos... Yo que me muevo mucho y sobre todo me gusta hablar con mucha gente, la empresa más potente que hace ahora mismo en Estados Unidos los campos de hielo está en Utrera. Correcto. O sea, es increíble que desde aquí, que aquí no es que no conocemos el hielo, ni desde el año 53 que llegó aquí una vez, están poniendo con unos sistemas de trabajo que cogen cualquier campo, lo insuflan, le ponen unas especies de alfombras especiales, unos líquidos especiales, y ponen aquello de hielo, y están ahora mismo por todo el mundo solicitados, están creciendo exponencialmente. Así es. Es que la creatividad del andaluz. Sí, yo creo que eso es cierto. Puede ser que sea el clima. Bueno, el clima y la ubicación geográfica condicionan muchas cosas. Evidentemente yo creo que aquí se da mucho... Después somos personas que tenemos una cierta habilidad para la comunicación social. No podríamos vivir estando incomunicados, permanentemente aislados en nuestro domicilio. Eso nos vendríamos abajo, ¿no? Sino esa facilidad para la relación que nos da mucho también el ambiente en el que vivimos, ¿no? La comunicación, el estar al tanto de las cosas que pasan, nos gustan estar al día, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y hay un valor que has mencionado antes, que no deja de ser no menos importante, sino fundamental. Sé que es que Andalucía han pasado prácticamente desde las primeras culturas de la antigüedad, que hay una referencia desde lo que significa Tarteso, la Turdetania, hasta todas las civilizaciones que han pasado por aquí, ¿no? Esto es una síntesis de cultura apabullante, ¿no? Entonces eso ha ido dejando un pozo también en la forma de entender la vida y de valorar nuestra relación con el mundo y con las otras personas, que yo creo que reconoce todo el mundo, porque además le gusta cuando viene aquí a esta tierra, entre otras cosas, aparte de lo que vamos a hablar ahora, del patrimonio, son las personas. Es lo más importante quizá que haya en cualquier territorio de conocer, ¿no? Pero precisamente esas personas han ido dejando huella, ¿no? en el terreno, ¿no? Y Andalucía hace una tarea impresionante a la hora de poner en valor toda la arquitectura y muchas otras iniciativas que hay relacionadas con la cultura y que sirven de enganche, digamos, a la hora de lo que son que es el turismo de más actualidad, ¿no? Antes estábamos acostumbrados, y que por cierto está recuperando mucho también digamos la referencia en que en su momento tuvo, ¿no? Lo de Torremolinos y Marbella, el turismo típico de playa que se fue extendiendo a lo largo de todas nuestras costas, pero que el turismo de interior, tanto en lo que son los aspectos de los territorios naturales, ¿no? De los parques y de las zonas protegidas que tenemos en Andalucía, que es el territorio con mayor nivel de protección medioambiental en lo que es la fauna y la masa vegetal en toda Europa, de la mayor extensión. Prácticamente un 30% del territorio nuestro tiene un nivel de protección determinado. Visitan tanto eso
como lo que es el patrimonio cultural de edificios y cualquier tipo de arte que exista en nuestra comunidad, ¿no? De hecho, aquí, basándonos en la conversación, Málaga venía aquí con el turismo en un autobús y se iba, veía el flamenco y se iba. Sí. Hoy ha descubierto que Sevilla es para quedarse, no para irse. Sí. Estamos yendo 2 noches casi a 3 de pernotación, con lo cual incide en que todo el comercio funcione, gastan, compran muchísima ropa. Bueno, todo el mundo está realmente, cuando las cosas van mal, lo haga quien la haga, están mal hechas, pero pues, si funcionan, funcionan. O sea, y entonces no es ni culpa de uno ni en favor del otro, sino simplemente que la tendencia es facilitar las cosas para que todo el mundo progrese, ¿no? Sí, hombre, yo creo que fundamentalmente, como convivimos aquí, bueno, nosotros nos movemos, ¿no? Cuando en vacaciones, turismo de interior, que yo desde hace 15 o 20 años me gusta viajar al interior, sobre todo, conocer ciudades, pueblos, etcétera, ¿no? 15 o 20 años. Yo creo que cualquier sevillano o sevillana que haya paseado hoy día por lo que es el casco histórico de Sevilla, que por cierto es uno de los más grandes que hay a nivel europeo, precisamente por la historia que tiene detrás, y creo que es el segundo o el tercero, si no es el primero en alguna serie de características que tiene, ¿no? Creo que lo vemos, ¿no? Eso se ve, se palpa. Hombre, eso es fruto también de decisiones y de políticas públicas. Lógicamente también, y no me gusta nunca dejar de decir esto, que la sociedad civil ha acompañado, que al principio a lo mejor se ha resistido algo a ciertas iniciativas, pero que ha identificado con mucha rapidez, que lo tenemos bastante eso aquí en Sevilla, es muy curioso. Nos cuesta trabajo el aceptar un cambio, pero en el momento que lo visualizamos de forma muy rápida, lo hacemos nuestro. Y parece que aquí existe algo desde hace ya 2 o 3 siglos, ¿no? Porque automáticamente vemos las bondades de esas iniciativas, ¿no? Hombre, sin desmerecer, por ejemplo, los gobiernos de otros partidos que ha habido en el Ayuntamiento de Sevilla, yo creo que es evidente que la sociedad sevillana tiene que reconocer que los alcaldes del Partido Socialista han hecho una tarea impresionante, ¿no? A la hora de transformar con iniciativas tanto urbanísticas como de tipo patrimoniales el hecho de que Sevilla fuera un polo de atracción que fuera mucho más allá de lo que eran las clásicas visitas que teníamos hace aproximadamente 10, 12, 15 años. La Expo tuvo que ver mucho con eso, porque nos puso en el mapa como referencia, ¿no? Y hoy día yo creo que pasear por las calles de Sevilla, hay quien dice algunas veces, con la gracia que solemos tener aquí, al comentar alguna cosa, que esto parece la ONU, ¿no? Que hay gente de 2 lados, ¿no? Pero de todos tipos de nacionalidades, ¿no? Y yo creo que eso es un valor que tiene la ciudad que no debe perder, el hecho de servir de polo de atracción y seguir garantizando que eso pueda significar también la génesis de riqueza y de puestos de trabajo que creen empleo de calidad, ¿no? Que eso es un reto, ¿no? Que dentro del turismo avance el sector empresarial en colaboración con los gobiernos en las iniciativas que sean necesarias para mejorar la calidad del empleo que se genera en el sector turístico, en el sector hostelero, ¿no? Todos los esfuerzos son pocos, incluso en luchar contra la contaminación, no solamente la acústica, sino la visual, poniendo también en patrimonio que tenga una visión Sevilla en condiciones, Andalucía exactamente igual, que se acabe tanta rotulación en tantos colorines en zonas de patrimonio, que todo eso dificulta un poco y dejan de ser bonitas las fotografías que al final se llevan la gente, ¿no? Yo coincido con eso. Yo creo que eso sabría ser una tarea que no es fácil, es muy complicada. La Toscana la han conseguido. Sí, y hay que ir por ahí. Lo del hecho de tener, hombre, no a lo mejor una homogeneidad absoluta, pero sí un diseño que sea compatible con lo que son los entornos en los que están. Yo creo que hay que seguir caminando por ahí, ¿no? Y hay que ser imaginativo en este sentido, ¿no? Y después el hecho de que Sevilla tiene una ventaja que al final, pues, por fin explosionó, ¿no? También, que fue al ser una ciudad muy plana que permite no solo ya la movilidad y el desplazamiento de los ciudadanos, sino la visita de la propia ciudad en el tema de los carriles bici, ¿no? Que puede ser muy polémico en su momento cuando se inició y que puede haber algunos puntos algo débiles en algunas zonas de la ciudad, pero que se van resolviendo progresivamente y que se va ampliando prácticamente a todos los distintos arcos que hay de construcción y de vivienda para que los ciudadanos puedan visitar desde la periferia, no solo ya la ciudad desde el punto de vista lúdico, sino que puedan utilizarlo como un transporte para ir a su trabajo, como de hecho ocurre, ¿no? Yo no recuerdo ahora porque estoy más alejado de los datos de la política local, pero en su momento... Y eso está cambiando, ¿no? Ahora es más seguridad. Aquí, como estamos en Triana, tenemos muy cerca un ejemplo. 2. El de la peatonalización de la calle Asunción, que parece que por lo que yo veo, leo y escucho cuando voy a algún acto institucional, pues
Encantado. Se está planteando el diseño de seguir ampliando esa calle y lo que es la calle San Jacinto, ¿no? Bueno, sentarse ahí, hombre, sentarse ahí, que teníamos antes medio metro de cera, y sobre todo de cara a la movilidad también, que hay muchísima gente que tiene muchísimos problemas. Correcto. Y hoy le dice a cualquiera que pone control de circulación en la calle y bueno, ardería Troya, ¿no? Porque la gente está tan feliz ahí sentado en el patio, enfrente, en la mazara, en cualquier lado de ellos, que es vivir tu ciudad, ¿no? Claro, es que vivir la ciudad es eso, es que Triana es vivir la ciudad. Es decir, Triana además es uno de los barrios populosos de Sevilla, con mucha historia detrás. Tiene mucha personalidad. Sí. Bueno, hay otros barrios que también la tiene, pero son ya barrios más modernos, con edificaciones altas. Es otro tipo, digamos, de actividad. Aunque en Sevilla prácticamente el barrio se vive de una forma muy parecida, que es lo nuclear del ambiente que hay en la calle, de lo cotidiano, de la gente que se para a hablar. Bueno, esto es impresionante, lo de Sevilla, o el casco histórico de Sevilla, o la zona, o determinadas zonas de la Macarena o del Cerro del Águila, otros barrios que hay como estos que yo he dicho, ¿no? Donde prácticamente los vecinos se conocen desde hace muchos años, se paran en la calle y hay un jolgorio y que se ve que hay vitalidad, ¿no? Es una ciudad viva, ¿no? Yo creo que ha ayudado. San Jacinto es símbolo de Triana hoy día, no ya aquí, sino como lo fue también hace muchísimos años, que por cierto, esto es un proyecto que los socialistas de aquí de Triana llevamos hablando muchísimos años. Yo podría comentarte incluso de hace 25 años, es decir, cuando éramos muchos de los que estamos aquí, gente muy joven en el partido, comprometida con ese proyecto político, hablábamos ya de cómo recuperar un poco lo que era esa vitalidad que tenía Triana, que había ido degradándose poquito a poco desde el punto de vista urbanístico, etcétera, ¿no? Y de ahí vinieron las reformas del mercado, el tema de cerámica de Santana, la calle de San Jacinto y muchas cosas que podríamos seguir mencionando, ¿no? Y la verdad es que es impresionante. Yo cada vez que paso por ahí hay un soplo más de vida que tiene uno, ¿no? Bueno, llevamos 40 minutos hablando con el senador, don Juan Carlos Raffo, que es doctor y además de eso pues se dedica a la defensa de los intereses de todos los andaluces y de todos los españoles, porque es genérico. Llegamos casi al final de esta primera intervención y ¿por qué la gente tiene que pensar, decidir su voto? ¿Por qué tienen que hacérselo pensar? No estamos hablando ni de un partido ni de otro, estamos hablando de cuando yo escucho algo desde la moderación, me implica una confianza, desde la exaltación me produzca rechazo, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que el Partido Socialista y la presidenta actual han hecho una buena tarea en estos años que hemos estado al frente de la Junta de Andalucía. Yo creo que es reconocido por todo el mundo, porque no se dan argumentos reales para lo contrario, más allá de situaciones que ha podido haber de unos comportamientos no aceptables que se ha podido dar en muchas organizaciones y que son debido a personas que no tenían por qué haber estado ni cerca ni próximos a la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que teniendo en cuenta los avances que hemos mencionado a lo largo de la entrevista de ahora y estos años tan difíciles por los que hemos pasado y que comparativamente con otras comunidades autónomas hemos sido capaces de aguantar el tirón de la crisis económica para mantener los derechos sociales más importantes como la dependencia, la educación y la sanidad como los elementos más importantes, ¿no? Que hemos seguido aumentando las infraestructuras y los medios desde el esfuerzo puro y duro de la propia comunidad autónoma y de los propios andaluces, yo considero que aún tenemos mucho que hacer, ¿no? Es cierto que ha habido 500.000 empleos prácticamente creados, recuperados en Andalucía, del millón que había en su momento, fruto del impacto de la crisis que fue muy importante también aquí en Andalucía y que tenemos que seguir caminando en ese sentido, ¿no? Y no cortar de raíz los avances que probablemente, si fuera así, podrían ocurrir en Andalucía, ¿no? O sea, el poder público tiene un protagonismo muy importante en la comunidad autónoma, que de la mano de los sectores empresariales y de los trabajadores en general, tenemos que seguir apuntando hacia un futuro de un mejor desarrollo, donde exista también un mejor reparto de la riqueza en nuestra tierra, ¿no? Pues, querido senador, don Juan Carlos Raffo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por ser la expresión de moderado, para que la gente entienda de que no es que buscamos siempre los exaltados. La moderación es donde está prácticamente ahí siempre la política, que es en el entendimiento, el razonamiento, y lo que está bien hecho quien lo haga, y lo que está mal hecho mal hecho quien lo haga. Claro. Entonces, simplemente es decirle que muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por ser tan didáctico en esta representación. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Un saludo, Encantado. Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.